tanto como la lengua garífuna, sino también la cultura, la comida, todo de Honduras. Un país bastante interesante. Sí, es un país que tiene mucha variedad cultural, Sí, de paisaje montañoso, tiene lagos, lagunas, ríos muy fuertes también. Claro, muchos de ellos con el deterioro típico que hace el ser humano, sí, sí, sí. lastimosamente, ¿verdad? Que hay que proteger eso todavía. Y el país creció, nació con 7 pueblos originarios. Antes utilizábamos la palabra etnia, se puede utilizar perfectamente, pero para ennoblecerlos más les llamamos ahora pueblos originarios, que son los pueblos fundadores. O pueblos Eh, nativos, También, nativos. sí, nativos Ujú. perfectamente. Entonces, en el caso de Honduras, pues tenemos pueblos lencas, Chortí, Tolupán, Misquito, que son sumamente extendidos y fuertes, por ejemplo, ¿no? Otros más, Pech, y particularmente los garífunas, que son. ¿Cuáles son de esas 7 ¿Mm? las más fuertes y cuáles La se madre. mantienen Ok, todavía? muy bien. O Pech, sea, Lenca se mantienen todavía con población viva, vigente, trabajando, cultivando la tierra. Los misquitos se caracterizaron siempre desde el siglo XVI, 1700, digamos, no por ser guerreros. Ujú, ujú. Eran muy aliados de los ingleses en la zona de la Mosquitia y es un pueblo con un carácter muy, muy fuerte, pero muy noble también. Sí. Ellos viven en un área muy extensa, que es el segundo pulmón de América, después del Amazonas, que es la zona de la Mosquitia, la selva de la Mosquitia. Y digamos que esos son los más fuertes, eh, propiamente originarios, nativos de Honduras. Los garífuna, que también el plural puede ser garínagu, no son originarios de Honduras, sino Oh. que ellos provienen de una isla enfrente de Venezuela que se llama San Vicente, en donde vivieron durante mucho tiempo, forjaron su cultura arahuaca, con taíno, y posteriormente algunos llegaron también, muy pocos que habían sido esclavos en África, escapados de Venezuela, de Colombia, etcétera, a San Vicente. Y Ujú. ahí ellos fortalecieron su cultura, su Estamos hablando lengua, como, perdón, en como a 1700, 1700 por allá, 1700, ¿verdad? sí, así es. Porque usted habla de los taínos. Nosotros tenemos parentesco con los taínos también. Sí, sí, Nuestros indios, por ejemplo, en el año 1300 y algo, 1400 ahí cuando ya, ¿verdad? colonización, Mm. donde hay uno que se llamaba Guacanararí. Guacanagarí, era o Guacanararí. Guarionés, algo así. Estaba Bochío, Caonabo, Guacanararí, Maguán. Y Guarionés. eh, No era Guarionés. Perdóneme, señores, todos esos nombres yo no los recuerdo, ya la edad, ¿sabes? Pero lo que quiero, sí, Guacanagarí, Guacanararí. que se subleva con Colón. Y entonces ahí como Y que Anacaona, Anacaona una también. Anacaona, mujer Entonces, sí, sí, en extraordinaria. Acaona. los caribes mantenían Sí, la conexión con esos pueblos, incluyendo Honduras. exactamente, así es, toda esa zona. Y eso incluía a los garífunas. Ujú. Eso es lo que los garífunas, porque los pueblos diversos que llegaron ahí europeos fueron tomando palabras del francés, del inglés y su lengua es así. Ahora Sí. bien, para concluir esa pequeña historia, como eran tan rebeldes y no se sometían a los franceses primero, a quienes vencieron, y los ingleses después, entonces los ingleses los subieron en un barco, a 3 barcos, a 5.000 garífunas, y los fueron Ujú. a tirar a la isla de Roatán en Honduras. Tirarlos allá, que ver cómo se las arreglaban. Pero como son muy fuertes, saben pescar, saben navegar, Oye, entonces lograron sobrevivir y extenderse no solamente por las islas, sino también por la zona central del país. Sí, noto algo interesante, que en esta feria, obviamente, señores, dedicada a Honduras, se resaltó bastante esta lengua garífana y aparte de eso, pues su música, su cultura, su Ujú. todo eso. Sí, Y al mismo tiempo me llama mucho la atención cómo la parte, porque hay entrevistas, señores, que hicimos a la doctora Cindy, a, ujú. a Dwight y a otros más que son de mi color, negros, ¿verdad? Y garífuna, garífuna. Y garífonos. Entonces, Ujú. se han abierto paso en la sociedad Sí, 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 y han logrado, sí, como Antonio. sí. Antonio es Santiago. No, Santiago. Santiago, doctor Sí, Santiago. doctor, es excelente. Lo que ocurre es que ellos tienen un sentido
muy fresco de iniciativa y siempre andan buscando superarse. Es extraordinario, Rafael, o perdón, don Rafael, para no tener demasiadas confianzas. Esa por ello, yo soy su fiel admirador. Rafael, es extraordinario que entre los pueblos, en los pueblos garífunas, en las aldeas garífunas, hay muy poco crimen, hay muy poco robo, escasísimo realmente, ¿no? Son muy amorosos, eso sí es innegable, pues. Sí, sí, esa parte es innegable. Pero entre ellos no hay delitos. Es raro ver un garífuna en una cárcel. Y generalmente ellos buscan cómo superarse, trabajar, son muy respetuosos de sus padres, de sus ancestros, de sus antepasados. Usted sabe que estaba hablando con Dwight, este joven que por cierto resaltó el poema de la democracia, que hasta lloró. Yo no sé si usted vio la intervención de él, donde él contaba que muchos allá están perdiendo sus raíces, su lengua, Sí, sí, porque se le exige que hablen español. sí. ¿Cuáles ahorita le pregunté, han desaparecido las lenguas de las que usted habla? Sí, han desaparecido la lengua chortí, la hablan solamente 400 personas en Honduras, pero la hablan 8.000 en Guatemala, en chortí también, ¿no? La peche es también muy escasa, tal vez 2.000, 5.000 personas lo hablan todavía. Misquita lo habla una gran cantidad de gente, de 80.000, 100.000 personas, más o menos son datos así aproximados, ¿no? Y Tolupán, que es una etnia muy pobre y lastimosamente no está muy abandonada, serán tal vez unos 10.000 habitantes. Esa es la población mayormente étnica que hay en Honduras. Sí, ¿Cuáles, sí, perdón, perdón. Sí. ¿cuáles son Los fuertes. los números originarios Muy bien, muy bien. Pueblo Lenca, Ajá, Chortí, ok. Misquito, Wow. Oye, poblaciones son grandes. 7. Sí, Poblaciones grandes. sí, Garífuna, Ujú. Tolupán, Pech. Sí. Y cada uno de ellos tiene una historia interesantísima, Sí, pero particular. quedan viviendo En Honduras sí. a su normal orígenes o ya están Sí, poblados normalmente, bueno, civilizados. algunos se han ido a las ciudades buscando mejores condiciones económicas, trabajo. Otros siguen viviendo en sus aldeas, pero Rafael, hay algo que tenemos que dejar bien claro. Ujú. Los gobiernos y los estados en general en Centroamérica son muy descuidados y despreciativos con los pueblos originarios. Así como eran de pobres hace 100 años, siguen siendo pobres todavía. Wow. Apenas si se les ha puesto una escuela, una clínica cerca, pero sus casas siguen siendo sin subsuelo, sin pisos, son pisos de tierra, muchas veces son construcciones de adobe, de puro lodo, pues, el Ujú. adobe, ¿no? Caña brava, como le llamamos también. Sus techos son de manaca, o sea, de Cana, hoja de cana. palma, exacto, sí. Entonces siguen siendo muy pobres. Nos orgullecemos de ellos. Ujú. Hablamos, nuestros pueblos originarios, pero no los apoyamos, es una Wow, lástima, tremendo. Y sí. la garífuna, obviamente, que es, Pero los garífunas, ellos han salido y han se han salido superado. adelante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 100.000 garífunas. Hay en Guatemala, en Belice, en Honduras, mayormente un poco en Nicaragua también. Sí. Ayer cuando hablaba con Dwight, señores, busque esa entrevista aquí en nuestro canal de YouTube para que ustedes vean esta entrevista que le hicimos a él. Y mientras lo llevaba al aeropuerto esta mañana, en la mañana, pues me dijo algo y que me puso la piel de gallina, como decimos en buen dominicano. Y es que su padre le aconsejó a él un día que nosotros tenemos el color de la noche, o sea, en nuestra piel. Y yo le decía que había una película así que se la hizo a un cineasta nuestro en República Dominicana en favor de la historia de uno de nuestros grandes líderes, el Peña Gómez. Y, y realmente el color de la noche lo tenemos y cuando la gente nos mira, la gente siempre nos va a mirar, y más cuando son blancos. Ahora, el padre le aconsejó, nos van a mirar como quiera. Ahora, cuando tú sobresales en algo bueno, te van a resaltar. Pero si sales en algo malo, sobresales en algo malo, te van a acabar. Recriminar, Y claro. realmente ese es
¿cómo se llama? Bueno, el principio de la vida es actuar Exacto. correctamente. Sí, pues. sí. Eso es, sí. Y él cuando me estaba contando, yo decía, wow, mira, realmente esa es la parte neurálgica de la vida, Sí, donde cada quien cuando resalta, cuando realmente es una persona de bien, todo el mundo quiere estar de él. así es. Y usted dice que de estas personas que, garífonas, pues son amigables, Sí, son bastante alegres son y fuertes pero tremendos. pacíficos. Exacto. Sí, así es. Es decir, uno sabe que muy difícil que venga una agresión de un garífuna. Es su cultura, es su formación. Sí, O sea, sí, ellos son sí. religiosos, religiosos en un sentido sencillo, no tan complicado. Ujú. Gente muy trabajadora, definitivamente, con valor, se van al mar a las 3 de la mañana, regresan a las 7, 8, y ellos ya trabajaron, descansan, van a su hamaca, y la esposa, la mujer, la compañera queda entonces cocinando, arreglando a los niños para la escuela, etcétera, etcétera. Por O eso sea, el pescado es un sí, para plato ellos exquisito. es Yo me comí un vital. pescado, hombre, como de 2 libras. Tuve que ponerme a ver televisión allá. Sí, sí, En, ¿verdad? pues estoy falando. Estaba en la cena, En la pues. feria. Yo Ahora era fue. el delivery estrella de ellos, el chofer estrella de ellos. Pero ¿Mm? Honduras es uno de los países de Centroamérica, más Sudamérica, Centroamérica, Centroamérica, sí. que tiene agua igual que nosotros, Pacífica en el Atlántico, Sí, con buenas playas. No sé cómo ellos Buenas no, costas. sí, no sí, sé cómo uy, ellos no han sí. explorado el turismo en esa área, porque tienen bastante espacio. Mm. eh, Hay Sí, turismo allá, ¿no? sí, sí hay, sí, Sí. pero cómo no. no lo han explorado. Incluso recibimos cruceros. Sí, sí, Ajá. sí, yo estuve viendo Oh. ahí que en Muelle, Ujú. en lo que hablamos, creo que fue el viernes, El viernes, del sí. puerto No, el jueves, jueves. fue el jueves, del puerto de Honduras. Pero tan bello que eso, y debieran de explorar la forma como lo hacen dominicana, hotelero, toda esa costa, porque es bastante bella. Yo estuve Sí, viéndolo, sí. incluso tiene uno de los puertos más interesantes que tiene la área del Caribe. Bueno, nosotros tenemos 5 aeropuertos internacionales, 5. sí, es una Wow. locura, pero Sí, tenemos porque 5. también tienen dos Sí, capitales sí, prácticamente. tenemos 2 Tegucigalpa. San capitales, Pedro Sula y y Tegucigalpa, la Ujú. económica y la política, que son exactamente. bastante Ujú. Sí, grandes. es además un país con una belleza natural impresionante, increíble, ¿no? Y nosotros estamos bien claros de que el nuestro no es un país pobre, sino un país empobrecido. Es Wow. decir, no es un país pobre, sino un país mal administrado. Ay, Balaguer, Si te hubiéramos recordamos esa tenido frase. los políticos interesados en desarrollar el país, sería en este momento una de de las naciones con mayor desarrollo, pues. Pudiésemos continuar hablando con el doctor Escoto, que realmente, señores, fue uno de los homenajeados principales en esta feria, dedicado al pueblo de Honduras, o el país El de país de Honduras. Honduras. Es que eso es el pueblo, el país, Rafael. Pero quisiese la pregunta que se cae de la mata, eh, y es la diferencia entre vivir en blanco y, y la garífuna, ¿verdad? Sí, O de sí, color. sí, sí. ¿Cómo es vivir en las dos? Muy bien, la relación. Ujú. Afortunadamente en Honduras no, es muy bajo el racismo. Ah, qué bien. Sí, es muy bajo realmente, ¿no? Claro. Nosotros convivimos normalmente con personas de diferentes colores, blancos, amarillos, negros, etcétera. No tenemos en ese sentido tipo de discriminación. Nuestras discriminaciones son mayormente de tipo económico. Si vemos una persona que anda mal vestida, pues ya no la consideramos con suficiente valor. Sus zapatos tal vez no bien presentados. Nos fijamos más en eso que Pero en eso el sería color. porque por el miedo de Por que sí, quizás la persona vaya a atracarlo o algo parte así. sí, parte económica de me venga a pedir dinero, de Ujú. que moleste, etcétera, ¿no? Pero es más que todo esa clase, pero tenemos buenas relaciones en general humanas. Sí. Ahí cuando yo hablo ahorita de puertos que tiene Honduras, mire qué belleza ese centro, mire. Eso es algo que ningún país del mundo lo tiene. Wow. Mira, ¿Cuánta frontera tiene Honduras? Honduras tiene frontera con El Salvador, Guatemala, Nicaragua y los 2 mares que son una frontera, pues, sí, ¿no? Los Sí, mares Pacífico y y Caribe. Atlántico, y Y otra. exacto, Atlántico. sí. Y obviamente,
¿cómo es lo político? Porque supe que tenía un Bueno, gobierno tuvimos 12 años de un presidente nefasto totalmente, que además prácticamente que un narco un narco, gobierno. sí, pero ¿Y cuál fue ese? su hermano está preso en Nueva Sí, York, están presos. ¿Con condenado. cuál? Antonio. Tony Hernández, el Sí. hermano, está preso. Terminando sí, su periodo, sí. ahí fue. Condenado a cadena perpetua. ¡Wow! Sí, cómo Sí. no. Y ahora el expresidente, su hermano, Juan Orlando Hernández, está preso en Nueva York esperando su Porque juicio. los dos fueron presidentes. No, No, no. uno fue diputado y senador y el otro presidente, Juan Orlando. Ay, Y Juan Orlando terminó él y su presidencia y el día siguiente ya le estaba pidiendo la DEA, la justicia norteamericana, por narcotraficante, se le llevó, se le extraditó, está preso en Nueva York. Tiene su audiencia precisamente, creo que el 27, por ahí. sí, así ¿no? estaba por leyendo. ahí, sí. Hay gran Pero expectativa. hay- ¿Viste? Sí. Hay otro que no sé cómo no fue preso en la era de Bush, que fue Neto Samper. De Colombia. No, Samper no, sí. de Honduras, que tuvo que renunciar, Eso- que ahora es la esposa de la presidenta. Ahora, ¿cómo es? Zelaya. Ese. No, pero Zelaya nunca ha tenido Él acusaciones. tuvo problemas con Estados Unidos. Pero políticos. Fue político. Sí, porque es de izquierda. Ok. Sí, entonces él era amigo de Vaya, sí. Chávez. pues. Ah, bueno. Yo pensé que era por el asunto porque... No. Pero ya que tengo que irme Sí, a la sí. pausa, Muy bien. ¿cómo es eso? ¿Cómo ha sido eso para la población? Bueno, para nosotros han sido 12 años de lucha, de resistencia, parte de la población. Parte de la población con el gobierno de Juan Orlando se adecuó, se sometió, los que sobre todo ganaban dinero con él, por negocios, muchos empresarios que, por ejemplo, producen, pongamos ropa y le venden la ropa al ejército, entonces son contratos millonarios, construcción de carreteras, contratos millonarios. Toda esa gente se sometió, ¿no? Pero la mayor parte de nosotros teníamos asco de lo que estaba ocurriendo, lógicamente, y andábamos buscando cómo cambiarlo, mucha protesta en la calle, hasta que se llegó el momento de una nueva elección. Ahora Nueva mismo hay elección. una presidenta. Ahora sí. En noviembre del año pasado se fue a elecciones y fue maravilloso porque la gente dijo, ya no, ya estamos hartos, Se hizo como una, cambiemos a este señor. Y lo votamos. se hizo como una unión ahí. Una ¿verdad? unión de muchas diversidades de gente y se votó a favor de Xiomara Castro, que es la actual presidenta. Nunca habíamos tenido una presidenta mujer, y eso es un cambio mental bien interesante, ¿no? Sí. Sí, un pueblo machista como el nuestro, ¿no? Y la señora va bien hasta ahorita, lógico, con errores, sus críticas y todo normales, ¿no? Pero sí está haciendo cosas para restituir el sentido democrático del país. Sí. Muy bueno. Bueno, señores, es como ustedes notan, yo desde que comenzó esta feria he estado ahí, viendo y la historia y haciendo y esto, enriqueciendo, porque muchas veces nosotros tenemos aquí centroamericanos, tenemos aquí africanos, tenemos de todas clases de el mundo en este país, Estados Unidos, o gran urbe, como le llaman, y entonces así vemos a muchos que desfilan por aquí, como salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, hondureños, peruanos y eso. Y a veces quizás no nos ponemos a pensar cómo es su historia, porque, República Dominicana, en mi caso, ¿verdad? Yo soy dominicano, Dominicano. yo soy puertorriqueño, pero espérense, estas gentes también, como decía yo ayer, tienen su historia y muy enriquecida precisamente. Y miren, ustedes tienen artistas como Sopa de Caracol, Sí, como no, la Piloto famosa de canción Guerra, esa, Sí. Sopa de Caracol. la banda blanca, sí, Sí, Sopa de la Caracol. banda Que blanca era que se llamaba. desapareció. Desapareció No, ya. no, ahí está. Está él. ahí. Pero no se escucha. Sí, ya está él y sigue produciendo. Pero Lo no que pasa es no que se a ve nivel interno nada más. Ok. Su gran éxito fue internacional Sopa de Caracol, se oyó por todo el mundo. Sí, ¿no? y hay otra que se llama Lo, Por esa lo negra. grabaron banda. Costa y Calor. Sí, los Cadillac grabaron esa también Sopa de Caracol. Búsquelo ahí, señores, se llama Por esa negra, Costa Yo- y Calor. Yo Guillermo tengo, Anderson. Para que no nos corte. yo tengo un canal de Honduras Ah. en mi casa. Son como 3 canales de Honduras. Y tú sabes que nosotros nos llevamos el orgullo de que somos merengueros. Ajá. Ellos tienen más ritmo contagioso. orquesta de mujeres. Ah, sí, Mujeres. Sí. Que tocan merengue mejores que nosotros. La Mujeres. chica Roland. Lo ¿no? Bueno, sí. sí, claro. Oye, ¿La chica qué? Chicas Roland. Oye. sí. Sí, muy lindas.
Yo de noche, cuando me voy a acostar, siempre muchas veces canales de Centro y Sudamérica, y pongo de siempre de Honduras, porque ve esa mujer tocando merengue, Ujú, ujú. porque, oye, lo hacen igual que nosotros. Una última pregunta, líder. Sí. ¿Predomina el romanticismo Ay, en Honduras? ay. Muy bien, pues sí, todos los pueblos, desde luego que sí. Y además debe haber un romanticismo bastante bien sembrado en el alma de las personas por el Ujú. paisaje. Tenemos un Ya. paisaje lindísimo, hermoso. Yo, por ejemplo, vivo al pie de una montaña. No es una urbanización privada especial, pero a mí me tocó pues vivir y yo me levanto en la mañana y escucho pájaros desde que amanece. Me despiertan Bueno, los pájaros, pues, por decir, ¿no? A veces con neblina, a veces con lluvia, a veces con calores. Todo ese paisaje entonces a uno le hace amar su país, lógicamente, y por consecuencia amar a los Un otros. cantante romántico que usted recuerde que Moisés Canelo, usted se ha desarrollado en escribir a poesías, no, pero, novela, perdón, novelas, y cuento. pero como histórica, Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Y cuál es la más que usted ha... Bueno, yo tengo una novela extensa que es la que me llevó más tiempo a trabajar, la que se titula Rey del Albor, punto madrugada. Albor es amanecer, ¿verdad? Entonces, Rey del Amanecer, madrugada. Madrugada es uno de los 16 gobernantes que tuvo la ciudad maya de Copán, ruinas, Copán, simplemente, ¿no? Nosotros tenemos parte de cultura maya en Honduras, frontera con Guatemala, y la ciudad de Copán es hermosísima, bellísima. Es el lugar donde los mayas elaboraron las esculturas más finas y grandes de todo el reino maya. En cambio, por ejemplo, Tikal en Guatemala son los edificios mayas más elevados. Edificios de Wow. 60, 70 metros de alto que a uno les cuesta subirlo, ¿no? hola, sí, ya Sí, sé, sí. Chichén Itzá tiene unos murales pintados por los mayas que son extraordinarios, lo más grande que ha habido, ¿no? Y así, los mayas tienen diversos elementos. En Honduras tenemos ese tipo de ambiente y lógicamente que nos llena de mucha satisfacción, orgullo y nos hace querer a los otros y a veces también pelearnos un poco con los otros. Ujú. Qué bien, señores. Wow, tremendo. Pero realmente, como les dije a ustedes, pues hablar con un historiador novelístico, ¿verdad? Y plasmando todo eso y profesor universitario, ¿verdad? Y una gran trayectoria en cuanto a esto de mantenerse escribiendo. Hay un asunto que a veces nosotros no miramos, pero su musa, la imaginación que lo movió a usted, hice por la novela y no Mm. por como los poemas y las cosas así, ¿sí? No, es que yo sí quise escribir poesía a los 15, 16 años, pero era tan mala, yo mismo me di cuenta que era tan mala la poesía que Dios quiera nunca Sí. la vayan a encontrar, ¿no? Sí, Hizo alguna, pero sí, están por ahí sí, guardadas. para muchachas, para novias, pero no, Sí, dije yo, esto no es lo mío, y de lo entonces veo. me fui por la prosa. Qué bien, qué bien. Y hay una, creo que es una narrativa que usted hace de un personaje Morazán, de Francisco Morazán. Morazán, es el gran prócer de Centroamérica y mayormente de Honduras, quien mantuvo la unidad centroamericana después de la independencia de 1821. Muy admirado, hombre valioso, muy recto, muy puro, 101 años. muy escasos errores, definitivamente, ¿no? Lo admiramos mucho. Entonces yo dediqué 2 años a estudiar su biografía y escribí una novela sobre él, particularmente para los jóvenes, para que los jóvenes lo conocieran y supieran quién es, ¿no? Que no conocieran ese militar, sino también la parte humana de Sí, él. pues la parte cívica y la parte militar también, ¿no? Y afortunadamente, pues la novela es utilizada en colegios, universidades y lleva ya como 11 ediciones aproximadamente por ahí. Alarma de fuego. Sí. Bueno, señores, gracias, maestro, por Un estar con placer, nosotros. placer para mí. Esperamos que este pasar por aquí, por nuestra ciudad de Lawrence, pues, y traer todas estas historias, pues, haya sido de agrado suyo y también agradecerle el que nos trajera enriqueciendo a este país, a esta Muchas ciudad. gracias, pero yo lo entiendo al revés, es decir, para mí es un honor
que me han hecho un honor enorme y lo agradezco muchísimo. Y estoy a la orden de la feria y de Lawrence en general.